Ves Televisión. Rina Artieda, escritora de literatura infantil, nos acompaña en esta ocasión en nuestro segmento de la cultura para presentar su última obra, El Duende y la Lechuza. Bienvenida, Rina. Víctor Emilio, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a través de la conversación contigo a los amigos y amigas que nos escuchan con una propuesta cultural sumamente interesante, especialmente para los niños. Propuestas literarias en el ámbito solo infantil. Bueno, de hecho la profesión, la comunicación social ha permitido que se devuelva de una forma u otra a esta patria algo de lo que se ha recibido de ella. En mi caso se ha encontrado este espacio desde las letras, que con literatura infantil sí hace 10 años, pero antes de eso a través de varias intervenciones en periódicos, revistas, publicaciones dentro y fuera del país, todas encaminadas a robustecer el conocimiento sobre el acervo cultural que tenemos en el Ecuador. Te conocimos como comunicadora social y de allá a acá pues me parece que ha habido una importante conjunción entre esta labor periodística y lo que ahora estás desarrollando. ¿Cuándo empezó esa vena literaria de hacer libros para los niños? A ver, la literatura infantil reviste una responsabilidad mayor que escribir para adultos. Hay que cuidar. Primero consiste en un ejercicio de ponernos en la persona del niño, de pensar, de ver la vida, de ver el mundo, de ver las cosas desde la perspectiva de los niños, y eso para un adulto no resulta muy fácil, y más aún ponerlo en las letras, pero apelando a la sencillez, a la claridad, que son pautas que nos da la comunicación social a quienes trabajamos en ella. Creo que eso facilitó el poder escribir llano, sencillo, amable, poder escribir lúdico también, de manera que podamos llegar a los niños, a los lectores infantiles que son objeto de nuestra principal preocupación, de una manera bastante llana, ¿sí? sin complicaciones. Sobre tus libros, Rina, desde que vio a la luz precisamente tu obra principal. La primera obra que se escribió para niños fue El Duende del Aguacate. Esto fue en 2007 precisamente, al ser la primera obra que ha tenido merecido el primer premio en el concurso Alicia Yanes Cosíos. Fue un buen paso. Dije, a ver, por aquí va el asunto, por aquí va esa necesidad, solventar esa necesidad de poder dar al país de lo mejor que se tiene, y sí, en mi caso sí han sido el poder escribir para los niños, para los adultos, poner en valor aquellas cosas que son parte de nuestra cultura. Algo que llama también la atención en tus obras es los gráficos, ¿no? Ese cúmulo, por ejemplo, aquí lo vemos en El Duende y la Lechuza, de prácticamente gráficas que en realidad son prioritarias en este tipo de obras cuando niños van a leerlas, ¿no? La ilustración se la debo, se le agradezco, es un agradecimiento que se tiene a Luis Medina, hijo. Él es pintor, es artista plástico, es antropólogo, tiene una sensibilidad muy especial con las cosas de nuestra tierra, y eso permitió que haya una buena conjunción entre las letras que le entregamos, el texto que se le entregó como argumento de la obra literaria, y ese haberse puesto en sintonía de Luis para generar un producto gráfico que es totalmente complementario. Se han unido muy bien con las letras, lo que no necesariamente sucede. Otra característica que tienen las imágenes de este libro es que, no obstante son ilustraciones adecuadas para niños, grafican también la realidad de una ciudad que contextualiza la obra hace 250 años. ¿En qué lugar? Quito. El escenario es Quito. Quito mediados colonial. del siglo XVIII, 1750 más o menos, cuando Eugenio Espejo nace en esta ciudad. Él nació en 1747. Estaremos hablando de un espejo pequeño, niño. un espejo Lindo, niño, es un espejo niño. ¿Y toda esa imaginación de Rina Artieda? Más bien sería algo histórico. No, por supuesto que sí, tiene un componente histórico bastante fuerte el libro. Para poder lograr esta obra se revisaron al menos 10 biografías de Espejo, y en las cuales no se encuentra mucho sobre la niñez. No habla
sobre datos históricos de la niñez. Es una recreación, se hizo un ejercicio de poner en los sueños, en las ilusiones, en las emociones de un niño, todos aquellos anhelos que logró concretar el adulto. Es decir, se hizo un ejercicio al revés de lo que fue. ¿Por qué esta propuesta de llevar a las letras la vida de aquel a quien consideramos el hombre más grande, al que más le debemos los ecuatorianos de la actualidad? Porque gracias a su pensamiento, gracias a la obra que dejó, a la lucha que emprendió en un medio totalmente adverso como lo fue la colonia, solo, prácticamente solo, con temas raciales sumamente fuertes de por medio. Hasta cierto punto ocultando su raza, sus orígenes. Se tuvo que recurrir su padre a ciertas estrategias que facilitaron la educación de sus hijos, ¿sí? Y una de ellas fue la adopción del apellido Espejo, porque Luis Espejo fue realmente Luis Chusig, indio cajamarquino, que vino en esas épocas acá acompañando al padre que vino a trabajar o a laborar o a hacer su obra en el Hospital de la Misericordia, lo que ahora es el Museo de la Ciudad. Recreamos a un personaje. Cuando nos hablan de los personajes históricos, lo primero que se nos viene a la mente son los libros de historia, los textos de historia, los que de una forma u otra nos obligan a aprender cuando estamos recibiendo clases. Lo que nos obligan a aprender se nos va fácilmente. Incluso en muchas de las ocasiones a los niños se les vuelve odiosa la historia. Pero es necesario entenderla, es necesario comprenderla. ¿Por qué? Porque los niños son el semillero de lo que a futuro nos espera como sociedad. Si los niños no conocen su entorno, difícilmente lo van a amar. Si no conocen a los personajes, repito, a los cuales debemos esta libertad de poder ir, de poder hablar, de poder actuar, de poder pensar, que fueron aquellos que pelearon por nuestra independencia, si no los conocen, difícilmente los van a valorar y van a valorar el producto de aquella lucha, que es precisamente nuestra libertad. Qué mejor manera de hacerlo que con estas obras, Rina, ¿no? Con obras. Entonces, ¿cuál es el argumento? Estos personajes, todos estos personajes históricos nacieron, fueron bebés, hicieron travesuras, andaron por sus respectivas ciudades, tuvieron ilusiones, tuvieron sueños, fueron creciendo. Así es. Y eso es lo que se pierde en los libros de historia. Lo que buscamos con esto es que se conozca que Espejo fue pequeñito. Él interactúa en la trama, en el argumento del libro, con una lechuza, a la cual llama Chusig. No es en vano el nombre que le pusimos a la lechuza. ¿Dónde la encuentra? Él encuentra un plumoncito de lechuza herida en la quebrada de Jerusalén, que era la quebrada vecina al sitio donde él vivía, es decir, al hospital de Nuestro Señor de la Misericordia, lo que después fue el Hospital San Juan de Dios y ahora es el Museo de la Ciudad. Lo que ahora es la 24 de mayo no era así, era una quebrada. Una quebrada que la imaginamos con nichos ecológicos, la imaginamos con toda la fauna y la flora que tienen las quebradas originales. ¿Sí? Imaginamos también, al ser un espacio natural que ofrecía muchas plantas, diversas plantas nativas, imaginamos que hasta allá iba su padre, que era curador del Hospital San Juan, del Hospital de la Misericordia, era curador de ahí, y las curaciones eran con plantas medicinales. Entonces, y le imaginamos jugando ahí, y en una de esas incursiones en la quebrada se encuentra con un plumoncito de lechuza herido. ¿Por qué? Porque un lobo, de los que en ese entonces debieron haber habido en la quebrada, fauna natural de Quito, les había atacado y estaba herido. Entonces coge al plumoncito, lo junta a su pecho y se lo lleva corriendo al hospital y le dice a su mamá, le enseña, dice, este pollo está herido. Y la mamá le dice, está medio raro el pollo, sí, esperemos que venga tu padre para que le cure. Hasta tanto le dice, anda, trae plantas, hojitas tiernas de matico. El matico sirve para curar heridas. Anda, trae hojitas tiernas de matico, y empiezan a hacer un emplasto. Llega su padre, le explica y le dice, no es un pollo, este es una lechuza bebé. Y se emociona, ¿por qué? Porque Chusig fue el apellido de su abuelo, de su padre.
Y el niño, su padre había contado al niño la importancia que este animal, que para otras regiones ha sido símbolo eterno de la sabiduría, la importancia que también tenía para las culturas indígenas. Se emociona y le bautiza como Chusi, y le cuidó su tiempito, iba a rebuscar él mismo entre la hierba las lombrices con las que le alimentaba, hasta cuando estuvo repuesta la lechuza y emprendió el vuelo y se fue. Pasó un tiempo y la lechuza volvió. La lechuza volvió y ahí es cuando comienzan sus aventuras Eugenio y Chusi en esta ciudad de hace 2 siglos y medio. Pero me parece que estamos dando muchos detalles de Rina, ¿no? Preferible. Ese es un gancho para que vengan y nos acompañen en la presentación del libro, sí. Y también adquieran la obra y deleítense, amigos y amigas televidentes, con lo que es El Duende y la Lechuza. Son 10 años de Rina Artieda en la literatura infantil. Seguramente tendrás para contarnos alguna anécdota, algún pasaje que precisamente este acercamiento con los niños a través de tus obras te la habrán dado. Claro que sí. El Duende y el Aguacate fue una linda experiencia porque respondió a un proceso de recuperación de memoria, es decir, a una recuperación del intangible, del patrimonio intangible que tenemos. Aquella memoria que está presente especialmente en las comunidades, está presente en las personas de mayor y más avanzada edad. Ellos son los que tienen este tesoro enorme de relatos, de mitos, de leyendas, de cuentos, de tradiciones, que a muchos nos encanta, a muchos nos gusta, y difícilmente hay una persona a la que no le guste que le cuenten cuentos, y que no se estremezca cuando son cuentos de miedo, cuando son cuentos de cucos, de fantasmas. En alguna gestión cultural que se hizo en el Valle de los Chillos, tuvimos la oportunidad de que nos relaten sobre el duende, la leyenda del duende del aguacate que se desarrolla en Sangolquí. Levantamos eso, pusimos en blanco y negro lo que nos contó la gente, sí, y eso es lo que presentamos como propuesta en el concurso Alicia Yanes Cosíos. Se logró publicar el cuento y ahí es cuando comenzamos el trajín por el tema de la literatura infantil. Luego de eso se tuvo la oportunidad de trabajar como editora de la revista Cometa de Diario Hoy. Trabajamos varios años ahí. Tuvo su trayectoria, ¿no? Sí, trabajamos varios años ahí, aportando con este tipo de cosas para los niños. Escribir para niños no es simple y llanamente que la hormiguita, que el ratoncito, no. Hay que darles contenidos, hay que investigar para los niños, hay que ser serios en la palabra que se entrega a los pequeños y no tiene por qué estar exenta de investigación. Entonces, eso es lo que hicimos. Creo que fue la única experiencia de un periodismo ejercido hacia los niños, porque eso se hizo a través de Diario Hoy y el cariño que se le tiene a la revista Cometa es enorme, pero partió del duende del aguacate. Sí podíamos escribir para niños y lo aplicamos en la revista Cometa. Luego de eso vinieron otras publicaciones, vino el relato de Asino, entre otras, que es una recreación del nacimiento de Jesucristo, pero contada por el burro. Nunca nadie le preguntó al burro cuáles fueron sus opiniones o sus criterios con respecto a todo lo que tuvo que vivir en esta faceta que nos relata la tradición judeo-cristiana y que está tan arraigada en nuestro medio. Vino también, mucho nos hemos empeñado en trabajar en la recuperación de la memoria, de las leyendas. Se han hecho adaptaciones de las leyendas tradicionales, cuyo lenguaje es sumamente barroco, muy extenso, muy cargado para este tiempo. A los niños hay que darle las cosas mucho más sintetizadas. Y se tuvo la experiencia de escribir relatos de Quiquiriquito. ¿Cómo no? Es un compendio de varias leyendas quiteñas que no están en la memoria de la gente, no están en conocimiento de la gente, no obstante tienen la misma antigüedad que la Bella Aurora, que el Gallo de la Catedral, que el Padre Almeida, pero están ahí y hacen parte de ese espíritu que le da ese sabor especial a la ciudad de Quito. Si ponemos un ejemplo, San Agustín sin su cucurucho pierde el sabor. San Francisco sin su cantuña, sobre el que hay mucho que debatir, mucho que discutir, mucho que analizar,
no es el mismo San Francisco. Pero lo mismo sucede con San Agustín, lo mismo sucede con Santo Domingo, lo mismo sucede con San Diego, ¿eh? Igual sucede con Santa Bárbara, pero en el transcurso del tiempo estos relatos, esta memoria se ha ido perdiendo y es parte de nuestra riqueza cultural, de nuestro patrimonio intangible. Relatos de Quiquiriquito compendia 14 narraciones a través de un recorrido que se hace en el imaginario que comienza en el puente del Machángara, donde relatamos 2 leyendas. Subimos hasta el Cumandá, donde se hace una recuperación de un relato que el padre Juan de Velasco consigna en su historia de Quito en la América del reino de Quito en la América Meridional. Subimos hasta Santo Domingo y ahí relatamos, por ejemplo, el traje del difunto, que también es una tradición que está recogida por Laura Pérez de Oleas. Nos vamos hasta San Agustín, donde contamos sobre el Cristo de la Sandalia. ¿Cómo no? Y el candelerazo de San Agustín. Nos vamos hasta San Blas para conocer por qué la esquina de la Oriente y Guayaquil se llama la esquina de la Sábana Santa. Todo el mundo ve ese rótulo en esa esquina y dice, ¿y? Entonces ahí relatamos y contamos a nuestros amigos, amigas, porque Quiquiriquito es un libro para guaguas de toda edad, ¿sí? Así De 1 es. a 100. Les contamos por qué, cuál es el origen de ese nombre. ¿Cuál hecho fantástico y legendario se dio en ese espacio para que se origine nominarle así? Regresamos hasta la puerta que tocaba el diablo, que es la puerta lateral del convento de las hermanas del Carmen Bajo. Nos vamos hasta la casa de la Mariangula. Sí. Muchos pensarán que la Mariangula no pasa más allá de ser un producto de la fantasía, una leyenda que todos en algún momento cantamos el estribillo de Mariangula, devuélveme mis tripas y mi puzún que me robaste de mi santa sepultura. Cuando relatamos esto, todo el mundo se acuerda y empieza a recitarlo y es una cosa sumamente grata. Doña Mariangula fue una muchacha que vivió a fines de 1890 más o menos, cuando se desarrolló el hecho. Ella fue hija de Rafael Angulo Freile y vivieron en una casa que queda ubicada en la calle Venezuela y Esmeraldas. Y esto nos conduce a la certeza de que toda leyenda tiene parte de un hecho real, de un hecho histórico, de un hecho comprobable, que por lo especial de sus características, ¿sí? Siempre hay algún suceso inesperado o grotesco, alguna cosa así, y sobre esto la imaginación de la gente, la riqueza, ahí está la riqueza del relato, la imaginación de la gente le empieza a argumentar hechos fantásticos, ahí nace la leyenda. Resulta que María Angulo, que fue una de 3 hermanas, Virginia, Victoria y María, se casó mal, su esposo fue una persona sumamente irascible, muy, muy agresivo, la maltrataba mucho, como ocasión de uno de esos maltratos, según relatan los registros que se tiene, le desprendió parte del cuero cabelludo, ella perdió la razón y regresó a la casa de su padre, pero ya desequilibrada mentalmente. Había momentos en que esto recrudecía y ella, tal cual estaba, desgreñada, en bata de dormir, salía gritando a la calle su desgracia. Y el momento que ya la escuchaban en la calle era un cierrapuertas y ventanas generalizado, y ahí es como cuando comenzó: si te portas mal, te voy a hacer que te lleve la Mariangula. Entonces, ahí comenzamos. Y ahí, como este ejemplo que estamos poniendo, se repiten en la mayoría de los relatos legendarios de esta ciudad. Y eso es lo que buscamos, por ejemplo, a través de relatos de Quiquiriquito, ponerlo en valor, ponerlo en vigencia, hacer que la gente lo conozca. Tenemos más obras luego de Quiquiriquito. Están Relatos de Cucos Aparecidos y Fantasmas, publicado por SM Editorial, esto fue en el 2015, que también pone en vigencia y valor y acoge otro proceso de recuperación de patrimonio oral de personas con las que he tenido la oportunidad de conversar, que han tenido la generosidad de regalarme sus recuerdos, de regalarme su memoria, y las hemos trasladado al papel. Realmente las obras a las cuales yo me dedico están empeñadas en 2 aspectos.
recuperar este intangible de nuestro patrimonio y ponerlo al servicio especialmente de los niños, porque es en ellos en quienes debemos sembrar este afán por conocer, por amar, por valorar lo que es nuestro. En algún momento, en lo personal, considero que fue un error craso haber retirado del pensum educativo lugar natal, cívica, ética. Diferente fuera la realidad que vivimos ahora si hubiésemos sostenido esas materias tan importantes para generar ese arraigo que necesitamos hacia lo nuestro. Rina, vamos a agradecerte por esta entrevista. No queríamos despedirnos sin antes un poco conocer cuál es la proyección de Rina Artieda en las letras, en el ámbito periodístico. Creo que lo periodístico, el factor infantil, el área infantil, no ha sido objeto de las preocupaciones del periodismo nacional. Tenemos periodistas especializados en economía, en lo judicial, en lo deportivo, en lo cultural, pero en el tema de periodismo para niños no lo tenemos, y esa creo que es una falla social, un mea culpa que los comunicadores debemos hacernos. Y es un nicho que está ahí, un nicho que necesita de contenidos, que necesita de preocupación, y creo que por ahí van los afanes. El día sábado 18, en medio de esta preocupación, acogida por la Casa de la Cultura con este libro, con El Duende y la Lechuza, que ponemos en consideración de ustedes, el día sábado vamos a tener la presentación de este libro en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una invitación muy cariñosa que hacemos a ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando. Como decía, invitaciones para guaguas de todas las edades, de 1 a 100 años, a los niños que traigan a sus papás, porque vamos a tener una jornada muy bonita, el sábado 18 a las 10 de la mañana en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el trabajo por la literatura que se refiera, que esté dedicada a los niños y que recoja, recupere, revea nuestra historia, nuestra identidad, tiene para largo. Gracias a Rina Artieda, escritora de El Duende y la Lechuza, su última obra que será presentada este sábado 18 de febrero del 2007 a las 10 horas en la Sala Benjamín Carrión. Benjamín Carrión. Todos cordialmente invitados, ¿no? Sí, la presentación la van a hacer Jorge Núñez, que es el presidente de la Academia Nacional de Historia. Este es un libro que, no obstante su carácter infantil, tiene una carga histórica bastante considerable. Y Nelson Maldonado, que también es un conocedor y amante acérrimo de nuestra ciudad. Gracias, ha sido una invitada de lujo en nuestro segmento cultural. Rina Artieda, escritora de literatura infantil, con su última obra, invitados cordialmente todos a la presentación de su El Duende y la Lechuza. Gracias, Rina. Gracias, Mil. Ves Televisión.